Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión me encuentro aquí en el sector de Los Enlaces, en las intersecciones de la Avenida Madrid, Vía Hispanidad y Carretera Madrid. Esto es en el barrio Delicia, haciendo límite con barrio Hispanidad y barrio Bolívar. Hoy les voy a llevar a conocer un pedacito de la bella ciudad de Zaragoza, que a lo mejor, alguien lo conoce por aquí, pero la mayoría no lo conoce. Y también les voy a llevar a conocer una bonita escultura. Por cierto, es de un escultor aragonés, que más adelante lo diré quién es. Mi nombre es Nervo Carrera, para quienes no lo conocen, y les voy a llevar a conocer un pedacito de Zaragoza. Quédate conmigo hasta el final del vídeo y lo descubrirás, esta bella escultura de aquí del sector de Los Enlaces. Ven conmigo. Ahora mismo estamos frente a frente de la escultura Puesta del Sol. Para quienes no conocían el nombre de esta escultura, el nombre se llama Puesta del Sol y fue hecha por el escultor aragonés Fernando Navarro. Es un monumento de unas dimensiones de unos 25 metros de largo por unos 10 metros de alto y unos 9 metros de ancho. Consta de 12 cilindros rectos que, unidos oblicuamente, representan la silueta de la cordillera del Moncayo, al atardecer, obviamente. Y esto fue realizado en el año de 1988. Esto es un sitio muy bonito aquí en la ciudad de Zaragoza, muy concurrido, ya sea comercialmente, y también el tráfico acá en este sector es muy intenso, más que todo en las horas puntas. Y bueno, ahora pues les estoy mostrando a vosotros la puesta del sol, este bonito monumento y escultura a la vez que está acá en la glorieta de Los Enlaces, embelleciendo lo que es la urbe de la ciudad de Zaragoza. Amigos, ¿qué tal? Si te está gustando el vídeo, dame un like, comenta, comparte con tus amigos, con tus más allegados, y suscríbete a mi canal. No te olvides activar la campana de notificaciones para que cuando yo suba un nuevo vídeo seas tú el primero en verlo. ¡Continuamos! Este sector está bien comunicado con el resto de la ciudad mediante las líneas de los diferentes autobuses. Como podéis ver, por aquí pasan o tienen la parada diferentes líneas de autobuses, así es que está muy bien comunicado. También hay una línea de autobús que tiene su parada aquí para ir hacia el aeropuerto. Entonces esto está muy bien comunicado con el área de la ciudad y el área metropolitana. En este sector también hacen presencia muchas firmas comerciales, ya sea grandes cadenas o pequeños comercios, pero igual aquí hacen su presencia en este sector, tomando en cuenta que este sector es un sector muy comercial de la ciudad. Alguna vez cuando vengáis a conocer la ciudad de Zaragoza, no olvides pasar por este sitio, el sector de Los Enlaces, para hacerte una foto y para un pequeño vídeo, qué sé yo, y más que todo, para una foto para que subáis a vuestras redes sociales, para el Instagram.
amigos, ya estoy dando por terminado este vídeo, este recorrido que les he llevado a conocer esta escultura como es la puesta del sol. Esta puesta del sol que representa a la cordillera del Moncayo, que está por cierto muy cerca de aquí de la ciudad de Zaragoza. ¿Alguien conocía el nombre de esta escultura? Que me deje algún comentario en la sección de los comentarios. Para quienes no me conocen, mi nombre es Nervo Carrera y te invito a que me des un like, a que comentes en la sección de los comentarios, a que compartas este vídeo con tus familiares, tus amigos, tus demás allegados, con el que tú quieras. Lo importante es que lo compartas, mi vídeo y el enlace de mi canal. Y al mismo tiempo a que te suscribas, no te olvides activar la campanita de notificaciones para que cuando yo suba un nuevo vídeo seas tú el primero en verlo. Saludos desde la bella ciudad de Zaragoza. Adiós y hasta un nuevo vídeo.